Este video se focaliza en cómo identificar los números cuánticos a partir de la configuración electrónica de los elementos, desarrollando habilidades cognitivas con el recurso del color. Procederemos a identificar los números cuánticos a partir de la configuración electrónica. Para ello tenemos un elemento del grupo B contra un elemento del grupo A. Paso número 1. Elaboramos la configuración electrónica. Paso número 2. Seleccionamos el grupo de interés. Podemos observar, relacionar y comparar simultáneamente con los dos ejemplos. El grupo de interés es más amplio para el metal de transición. Para el elemento alcalino térreo es el último orbital. Siempre se va a seleccionar el último nivel. La sumatoria de los exponentes nos va a dar el número atómico. El coeficiente de color morado nos va a dar el periodo y el primer número cuántico. Es lo mismo, es el nivel. Los electrones de color naranja nos va a dar el grupo en que se encuentra el elemento. Como termina en D, para D, L vale 2, lo cual quiere decir que se va a graficar de menos 2 a más 2 para encontrar el número cuántico M. ¿Y qué vamos a graficar? Pues los últimos electrones de color naranja del último orbital. Y siempre va a ser así. Los últimos electrones del último orbital se graficarán. En este caso, para la plata serán 10. Se distribuyen de acuerdo al principio de Hunt, vertical ascendente. Cuando terminamos, nos regresamos a la izquierda y llenamos vertical descendente. El último electrón termina en 2 positivo. Ese 2 será el número cuántico M. El sentido en que terminó el electrón nos indicará que gira hacia la izquierda. Se puede representar los números cuánticos entre paréntesis, los resultados separados con una coma. Y haciendo énfasis se puede interpretar de la siguiente manera. Periodo o nivel es el primer número cuántico. El subnivel es el orbital D. Por lo tanto, tiene 5 orientaciones y el sentido del electrón va hacia abajo. L es el número cuántico que nos va a dar la forma del orbital y está relacionado con la excentricidad de la elipse. De la misma forma, analizaremos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, que es el bario, la configuración electrónica es la que se presenta a la derecha. La sumatoria de todos los electrones nos indica el número atómico. El coeficiente de color morado nos indicará el periodo y el último electrón de color naranja nos indicará el grupo. Como ya tenemos el periodo, ya tenemos el primer número cuántico N. Como termina en S, entonces va a ser L igual a 0. Y nada más tendrá una orientación, donde se van a graficar los últimos 2 electrones del último orbital, que son 2. El sentido del último electrón va hacia abajo, por lo tanto, se puede interpretar que gira hacia la izquierda. De la misma manera podemos resolver el siguiente problema. Se elabora primero la configuración electrónica de un elemento. Se identifica como segundo paso el grupo de interés.
El coeficiente de color morado siempre nos va a indicar el periodo y los exponentes de color naranja nos van a indicar el grupo en que se encuentra. La sumatoria total de los exponentes nos indica el número atómico. Como ya tenemos el periodo es igual a n, el primer número cuántico. En la configuración podemos ver que el último orbital es d. D va a tener un número L2, quiere decir que va de -2 a +2. Por lo tanto va a tener 5 orientaciones, donde vamos a graficar los últimos electrones del último orbital, de acuerdo a los principios ya vistos. Donde cae el último electrón, ese número va a ser el número magnético y el sentido nos va a indicar el giro del electrón. Si va hacia abajo, gira a la izquierda, y si va hacia arriba, girará a la derecha. De la misma manera para los siguientes ejemplos. En estos ejemplos, todo el procedimiento es igual a lo anterior, solo que aquí se va a diferenciar un poco en los electrones que se van a repartir para el número magnético M, porque en el último orbital D son 4 electrones nada más y todos quedan desapareados. El último electrón para el wolframio queda en el número 1 de forma ascendente, por lo tanto el spin va a ser positivo, y lo cual quiere decir que va a girar a la derecha. Para el manganeso, al final del orbital vamos a representar 5 electrones en el número magnético y todos quedan ascendente. El último electrón termina en 2 positivo, ese va a ser el valor de M y ese va a ser el sentido del electrón, lo cual quiere decir que girará a la derecha. Otra forma de representar lo mismo es realizando una tabla donde seleccionamos los elementos y el grupo de interés solamente. El grupo de interés es el rango donde van a ocurrir los estados de oxidación del elemento. El coeficiente morado nos va a indicar el periodo y los electrones de color naranja nos van a indicar el grupo en que se encuentra cada elemento. N ya sabemos que es el periodo, así que se repite. L nos va a dar la forma del orbital, ya sabemos que el orbital S, su forma va a ser redonda, y para el orbital P va a tener una excentricidad de 1. M lo encontramos graficando la forma del orbital. Para S va a tener una orientación y para P va a tener 3 orientaciones que van a ir de -1 a +1. ¿Y qué vamos a graficar? Pues los últimos electrones del último orbital. Por ejemplo, para el yodo, el último electrón del último orbital tiene un valor de 5. Vamos a distribuir 5 electrones de acuerdo a los principios ya vistos. El último electrón nos va a indicar el valor de M y el sentido en que cae el último electrón nos va a dar el valor del spin. De la misma manera podemos realizar ejercicios del grupo B. Los ejemplos presentados son del bloque D. El grupo de interés está seleccionado con color. El periodo va a estar definido por el coeficiente de color morado. El grupo va a estar definido por los electrones de color naranja. N ya sabemos que es el periodo y se repite. L es el número cuántico que va a dar la forma del orbital. El orbital D tiene un valor de 2, por lo tanto va a ir de -2 a +2. Tiene 5 orientaciones
donde vamos a distribuir los últimos electrones del último orbital. Por ejemplo, para el zinc tiene en el último orbital 10 electrones. Los vamos a distribuir de acuerdo a los principios ya vistos. El último electrón donde cae, ese va a ser el valor del número magnético M, y el sentido nos va a indicar el valor del número cuántico S. Se sugieren algunas habilidades cognitivas. La respuesta la vas a poder encontrar si relacionas tus preguntas con la tabla de fundamentos proporcionada. Además, lo aprendido te va a servir para interpretar la tabla periódica. Se sugieren otras habilidades. En química es la asignatura donde más se favorece el desarrollo de otras habilidades, tanto artísticas, sociales, digitales, de comunicación y lingüísticas. Resumiendo, podemos tener dos tipos de grupo de interés, uno más extenso que otro. Sin embargo, el último nivel del último orbital nos va a indicar el periodo del elemento en el que se encuentra y el primer número cuántico n. El número cuántico L nos va a dar la forma del orbital y va relacionado con la excentricidad de la elipse. Además, es el momento angular. El número cuántico m va a estar dado de menos L a más L y se va a graficar los últimos electrones del último orbital. El sentido del último electrón nos va a dar el valor del spin, que es el cuarto número cuántico. Partimos de la configuración electrónica seleccionando el grupo de interés, que es el rango donde se encuentran los estados de oxidación de un elemento de cualquier bloque. Es necesario los conocimientos previos como pieza clave para cada tema. En química se favorece el desarrollo de todas las habilidades conocidas en educación. Para comprender las reacciones químicas o la estabilidad de una molécula, es necesario su configuración molecular o como elemento para ver su polaridad y predecir su estabilidad en la naturaleza, debido a la simetría, equilibrio y resistencia como propiedades de la materia. Es necesario aceptar que la naturaleza se encuentra organizada microscópicamente y en equilibrio, y la tenemos en la tabla periódica, indiscutiblemente organizada física, química y matemáticamente. La segunda justificación que avala la ubicación de helio en el bloque S y las valencias del bloque D se reservan para publicar próximamente. Se espera haber sido de gran utilidad y se agradece su atención y recomendación a este video.